artistas desde Bajo Sueños que viene, que está espectacular, Ceci Narváez y muchísimos más, tributo, mucha gente acá a Tuntaki. Vente a Tuntaki, vente a la Expo Carnaval, vente con toda tu familia, vente a apoyar a toda la gente que hace comercio, que trabaja, que le mete ganas, que le saca adelante. Mira, ahí lo tenemos, mira. Tómales un ponchales, qué bonito, mira. Los tenemos ahí en vivo y en directo. Tenemos a la gente también de la Cruz Roja Ecuatoriana. La gente de la Cruz Roja Ecuatoriana que hace la colaboración, los chicos. La gente de la Policía Nacional haciendo su trabajo. Y los tenemos. Y a continuación ya los tenemos a los chicos, a los estudiantes. Qué bonito, ¿no? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Cómo te llamas? John. John. A ver, ¿cuál te gustaba hasta ahorita? Todas, están bonitas, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué colegio estudias? San Roque. Ah, que iba Antonio antes, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias a John que me está acompañando por acá. Oye, acá nosotros estamos en vivo y en directo. A los chicos que están por acá, que están haciendo participar la ciudadanía. Oiga, qué bonito, vea. Mírelo. Valorar nuestra tierra, valorar nuestras raíces, es hacer un Ecuador más próspero y empujar nuestra gente. Qué bonito es ver a la juventud, a los jóvenes, cuando valoran nuestra tierra, nuestra historia. Felicitaciones a la gente, a la juventud, a la familia que hace vivir. Saludos a la gente que nos ve a nivel nacional, a nivel internacional. Saludos a la gente que nos está viendo desde Argentina, Estados Unidos, desde México, Colombia, Chile. Gran abrazo. Gracias por reportar sintonía. 88 años vive el cantón Antoñuante, ubicado en la provincia de Imbabura, con sus parroquias urbanas, Atuntaki en Radio Marín, con sus parroquias rurales, San Roque, Imbaya, Natabuela, Chaltura.